Una mujer hermosa yace sin vida sobre una cama perfectamente tendida. Su cabeza descansa sobre su propia mano, como si durmiera. Pero no lo hace. Junto a ella, 3 cartas, un frasco vacío de barbitúricos, y una supuesta fotografía que nadie pudo identificar con certeza. ¿Fue un suicidio por amor? ¿Un asesinato encubierto? ¿O simplemente una tragedia más del glamour hollywoodense? La historia de Miroslava Stern es una de las más oscuras y desconcertantes del cine mexicano. Hoy la reviviremos, párrafo a párrafo, como nunca antes te la han contado. Si este tipo de historias te estremecen, te fascinan y te hacen pensar, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los relatos que desenterramos con el rigor de un periodista y la emoción de un narrador. Hoy hablaremos de Miroslava, pero mañana podría ser otro misterio igual de inquietante. Tu suscripción no es solo un clic, es la entrada a un universo de verdades escondidas y silencios rotos. Hazlo ahora. No esperes a que sea demasiado tarde. Miroslava Stern no era solo una cara hermosa en la pantalla. Era una mujer atormentada por su pasado, por las guerras, las pérdidas, los amores que nunca florecieron y los secretos que la aplastaron. La actriz que cautivó al público con su gracia y su talento, escondía detrás de los focos una vida marcada por el dolor, la ansiedad y la soledad. Su muerte no solo conmocionó al mundo del cine, también dejó una estela de preguntas sin respuesta. Nacida en medio del caos de la Europa nazi, su historia comienza con una huida desesperada de la persecución antisemita. De niña, Miroslava fue testigo de la crueldad humana, del abandono, de la separación forzada de su abuela, la figura más importante de su niñez, y del encierro en un campo de concentración. Esa herida nunca cerró. Desde entonces, vivió con una culpa silenciosa que se filtraba en cada rincón de su vida, incluso cuando brillaba en la pantalla. En su adolescencia, llegó a México con su familia adoptiva tras recorrer Bélgica, Finlandia y Suecia. El exilio se convirtió en su nueva normalidad, pero la tristeza nunca la dejó. Su primer intento de suicidio llegó al perder a un novio militar en Nueva York. Años después, volvería a intentarlo. Y otra vez. Y otra más. Cada capítulo de su vida estaba atravesado por el glamour y la muerte, como si ambas fuerzas compitieran por controlar su destino. Su historia es un rompecabezas hecho de fama, traición, corazones rotos y un trágico final. Miroslava Sternovabeková nació entre 1925 y 1927 en Praga, aunque su verdadero año de nacimiento nunca fue confirmado. Nunca conoció a sus padres biológicos. Fue adoptada por el Dr. Oscar Stern y su esposa, una pareja judía de buen nivel económico. Sin embargo, la estabilidad fue efímera. Con la llegada de los nazis a Checoslovaquia, la familia huyó dejando atrás a todos, incluso a su querida abuela. Para protegerse, su padre declaró que Miroslava era adoptada y que su esposa no era judía, pero eso no impidió que fueran encerrados por 3 semanas. Al salir del campo, cruzaron Europa en busca de seguridad hasta que llegaron a México por Mazatlán. Miroslava tenía solo 15 años y una vida marcada por el miedo. Poco después, su padre decidió enviarla a estudiar a Nueva York. Pero allí, otro golpe la destrozó. Su primer amor, un militar estadounidense, murió, y ella intentó suicidarse. Desde entonces, la sombra de la muerte se convirtió en su compañera constante, acechando detrás de cada sonrisa. Tras aquel episodio, Miroslava regresó a México y estudió en el Colegio Americano. En 1944, participó en un exclusivo baile de sociedad llamado Blanco y Negro, donde fue elegida reina. El premio, una beca para estudiar actuación en los estudios RKO de California. Ya brillaba. Pero la vida le tenía otra sorpresa amarga. En 1945, su madre adoptiva murió de cáncer, lo que la llevó a un segundo intento de suicidio. Cada éxito parecía venir acompañado de una tragedia que la hundía un poco más. En su formación como actriz conoció al enigmático Jesús Jaime Gómez Obregón, conocido como El Bambi, con quien se casó. Pero el matrimonio no duró. Se rumorea que él solo la utilizó para esconder su homosexualidad. Aquella experiencia le provocó un trauma emocional profundo. Desde entonces, temía volver a confiar en un hombre. Y esa herida invisible marcó su vida afectiva y su relación con el amor, especialmente con los hombres que después vendrían. Su debut cinematográfico fue en 1946 con Bodas Trágicas, al lado de Ernesto Alonso. A partir de ahí, su carrera despegó. En 1947 trabajó con Cantinflas en A Volar Joven, y luego en títulos como Juan Charrasqueado, Casanova Aventurero y Nocturno de Amor. En 1950, protagonizó La Casa Chica, una cinta que la consolidó como una figura del cine mexicano. Su belleza hipnótica, acento europeo y aire melancólico la distinguieron del resto. Todos querían filmar con Miroslava. Pero mientras su imagen se proyectaba en las salas de cine, su alma se deshacía en silencio. En 1951 participó en 7 películas, una cifra abrumadora que demostraba su disciplina y talento, pero también el ritmo frenético de una mujer que quizás no quería detenerse, porque detenerse implicaba enfrentarse a sus demonios. Entre ellas, La muerte enamorada, donde interpretó a la misma muerte. La coincidencia no pasó desapercibida.
Era como si Miroslava estuviera ensayando, una y otra vez, su propio final. Durante estos años, intentó abrirse paso también en Estados Unidos. Participó en producciones internacionales como The Brave Bulls y un documental llamado Hollywood on the Ball. En México, fue nominada al Ariel por su papel en Las Tres Perfectas Casadas, otro hito en su carrera. Pero tras bastidores, las alertas ya estaban encendidas. Su secretaria y manicurista, Marta Aurelia, declaró que en 1953 Miroslava intentó lanzarse de un coche en movimiento. Fue salvada a tiempo. La muerte, otra vez, la rondaba. En 1954, Miroslava solo participó en una película, La visita que no tocó el timbre. Algunos aseguran que su salud emocional comenzaba a deteriorarse más visiblemente. Sin embargo, en 1955 volvió con fuerza en Escuela de Vagabundos y Ensayo de un crimen, esta última dirigida por Luis Buñuel. Paradójicamente, en una escena, un maniquí con su rostro es consumido por el fuego en un horno. Semanas después, la realidad superaría la ficción. El cuerpo de Miroslava sería cremado. Y es que Miroslava no estaba lista para irse. Tenía más contratos firmados, nuevos proyectos, películas con Tintán y Ninón Sevilla. Incluso tenía una comedia programada titulada No es posible la luna conmigo. Todo indicaba que su carrera iba a explotar en Hollywood. Pero entonces ocurrió lo impensable. La encontraron muerta en su habitación, con una foto misteriosa en la mano y un frasco vacío en la mesa. Su muerte fue tan cinematográfica, que parecía un guión cuidadosamente escrito. El 9 de marzo de 1955, la noticia estremeció a México. Miroslava Stern, la actriz de rostro etéreo y mirada melancólica, había sido hallada muerta en su habitación. Tenía apenas 29 años. La versión oficial, suicidió por sobredosis de barbitúricos. Pero las inconsistencias comenzaron desde el primer momento. Su ama de llaves, María del Rosario, declaró que Miroslava le había pedido irse por unos días. ¿Por qué? ¿Qué planeaba? ¿Por qué pidió específicamente que no regresara antes de las 6 de la tarde? Cuando la mujer regresó, tocó la puerta de la habitación y no hubo respuesta. Pensó que su patrona había salido, así que no insistió. Al día siguiente, volvió a tocar, y esta vez, el silencio se sintió más espeso, más inquietante. Desesperada, contactó a la actriz Ninón Sevilla, amiga cercana de Miroslava. Ambas forzaron la entrada. Lo que encontraron fue una escena digna de un filme noir, la actriz recostada, inerte, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de su último suspiro. Había una fotografía en su mano derecha, pero nunca quedó claro de quién. Algunos decían que era del torero Luis Miguel Dominguín, el gran amor español que días antes se había casado con otra mujer. Otros afirmaban que la imagen fue cambiada por sus amigos para proteger su reputación. Algunos hablaban incluso de Ninón Sevilla, su amiga y presunta amante. Ernesto Alonso aseguraba que era otra persona. ¿Quién, entonces, era ese rostro que acompañó a Miroslava en la muerte? Junto a la fotografía, encontraron 3 cartas. Una para su hermano Ivo, otra para su padre, y una tercera dirigida a un abogado con instrucciones precisas sobre sus deudas. La carta a Ivo era desgarradora. Perdóname que te cause dolor, sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. En otra línea le pedía que enviara una pequeña campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y le deseaba felicidad. Era un adiós sereno, y profundamente triste. Las autoridades decidieron no realizar una autopsia. El cuerpo fue cremado en cuestión de horas. No hubo morgue, no hubo protocolo forense. Muchos vieron esto como una manera de encubrir algo más grande. ¿Por qué tanta prisa? ¿A quién beneficiaba que no se hiciera una investigación más profunda? Las teorías conspirativas no tardaron en surgir, y algunas eran más oscuras que otras. Lo único cierto era que la actriz más hermosa del cine mexicano había partido, dejando un rastro de dudas. Una de las teorías más conocidas es que Miroslava se suicidó por amor. Algunos aseguraban que el torero Dominguín fue quien rompió su corazón definitivamente al casarse con Lucía Bosé en Las Vegas. Otros, como el periodista Jacobo Zabludovsky, afirmaban que el verdadero causante fue Cantinflas. Ernesto Alonso, su amigo más íntimo, aseguró que la versión oficial fue falsa y que el mexicano casado que jugó con sus sentimientos durante 7 años fue quien la empujó al abismo. Ella se enredó con Dominguín por despecho, dijo Alonso, pero el hombre por el que enloqueció era otro. Le prometió dejar a su esposa. Le prometió casarse con ella. Nunca cumplió. Fue un cobarde. Estas palabras siguen resonando décadas después, y abren una puerta incómoda hacia el corazón roto de Miroslava, una mujer cuya vida privada estaba llena de secretos, amores prohibidos y dolor silenciado. Una actriz atrapada entre lo que deseaba y lo que jamás pudo tener. Pero había otras hipótesis más extremas. Una decía que Miroslava no se había suicidado, sino que había muerto en el accidente aéreo en el que perdió la vida Jorge Pasquel,
uno de sus amantes, y que el cuerpo fue trasladado discretamente a su casa. Otra teoría, aún más delirante, aseguraba que era una espía y que había sido asesinada por una de sus personas de confianza, su secretaria, su amiga, su manicurista. Marta Aurelia Hernández. ¿Delirio colectivo? ¿O verdades disfrazadas de locura? Lo más perturbador es que la historia de Miroslava parece una película escrita por un guionista cruel. En su última cinta, Ensayo de un crimen, su personaje es representado por un maniquí que arde en un horno. Y días antes del estreno, su cuerpo fue literalmente cremado. Esa coincidencia parece una broma macabra del destino. Como si la ficción hubiese absorbido a la realidad, o como si Miroslava supiera que su final estaba cerca, y hubiera decidido ensayarlo antes de decir adiós. Porque eso es lo más doloroso. Miroslava tenía planes. Tenía películas firmadas. Tenía contratos en Hollywood. Tenía futuro. Pero no tenía paz. Y cuando una persona no encuentra descanso en su interior, ni toda la fama del mundo puede salvarla. Su historia no es solo la de una estrella del cine, es la de una mujer rota por dentro, cuya belleza no logró ocultar las fracturas de un corazón marcado por la guerra, la pérdida, la traición y el abandono. Después de su muerte, la figura de Miroslava Stern se convirtió en una leyenda. No solo por su talento o su belleza en la pantalla, sino por el enigma que dejó tras de sí. El misterio de su última noche, las cartas, la fotografía sin identificar y la sospechosa rapidez con la que su cuerpo fue cremado, transformaron su historia en un mito moderno. Algunos la recuerdan como la actriz trágica por excelencia. Otros, como una mártir del amor. Pero lo cierto es que Miroslava fue mucho más que eso, fue un alma herida que jamás encontró reposo. El cine la convirtió en una estrella, pero también en prisionera de una imagen que no correspondía a su realidad interior. Frente a las cámaras, era la dama sofisticada, la mujer irresistible, la musa de directores y actores. Fuera de ellas, era una joven atrapada entre su pasado traumático, relaciones insatisfactorias y una lucha constante contra la depresión. La guerra la marcó desde niña, y ningún éxito profesional logró borrar las cicatrices de aquel dolor tan íntimo. En 1993, se estrenó una película basada en su vida, titulada simplemente Miroslava, protagonizada por Arielle Don Beisle. El filme buscó capturar la esencia de su tragedia, pero como toda recreación, dejó más preguntas que respuestas. Años más tarde, la actriz Anna Layevska la interpretó nuevamente en la cinta Cantinflas, recordándonos que Miroslava seguía viva en la memoria colectiva del cine mexicano. Un fantasma que se niega a desaparecer del todo. Sus relaciones amorosas siguen siendo tema de debate. ¿Realmente se enamoró perdidamente de Cantinflas? ¿O fue Dominguín quien la llevó al límite? ¿Existió algo más con Ninón Sevilla o Amanda del Llano? La verdad parece haberse perdido entre los susurros de la época de oro, donde lo que no se decía valía tanto como lo que se decía en voz alta. Miroslava fue víctima de una época donde las emociones femeninas eran reprimidas, y donde amar al hombre equivocado podía costarte la vida. Las cartas que dejó no solo son documentos históricos, son confesiones desgarradoras. En ellas se desnuda una mujer desesperada por liberarse del sufrimiento, una artista que ya no podía continuar fingiendo. En su carta a su hermano, le pide que la recuerde sin remordimiento. A su padre, le ruega que la perdone. Y al abogado, le deja instrucciones para no dejar cargas a nadie. Todo estaba planeado. No fue un impulso. Fue una decisión tomada con dolorosa claridad. ¿Pero realmente fue un suicidio? ¿O se trató de un crimen cuidadosamente encubierto? Las teorías siguen flotando en el aire, alimentadas por los vacíos que dejó la investigación. La falta de autopsia, la velocidad del funeral, las versiones contradictorias de quienes la rodeaban. Todo alimenta la duda. Como si alguien hubiese querido silenciar para siempre la verdad. Como si la historia de Miroslava no pudiera tener un cierre limpio, sino uno cubierto de sombras. Y quizá eso es lo más inquietante de su historia. Su final fue tan enigmático como lo fue su vida. Nació entre bombas y persecuciones, y murió entre rumores y secretos. Siempre rodeada por el drama, la tragedia, el amor imposible. Siempre enfrentando la muerte desde diferentes ángulos, desde la guerra, desde sus depresiones, desde sus papeles cinematográficos. Al final, la muerte fue el único papel que ya no pudo interpretar, porque se volvió realidad. Sus restos reposan en el Panteón Francés de San Joaquín, en un mausoleo familiar que pocos visitan, pero que muchos recuerdan. Cada año, fans, curiosos y amantes del cine dejan flores y cartas. Le escriben como si aún pudiera responder. Porque Miroslava se convirtió en algo más que una actriz. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que detrás del glamour, siempre puede haber una historia de sufrimiento que nadie quiere ver. Hoy, más de medio siglo después,
Su imagen sigue apareciendo en documentales, libros, foros de internet y películas. Su belleza sigue congelada en el tiempo, y su tragedia sigue haciéndonos reflexionar. ¿Cuántas Miroslavas habrán existido en silencio, ocultas tras la máscara del éxito? ¿Cuántas más vivirán sus propias batallas sin que el mundo lo note? Su historia es un espejo, y también una advertencia: no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que sonríe es feliz. Si este video te conmovió, si te atrapó la historia de esta mujer inolvidable, te invito a que te suscribas ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos que, como este, iluminan las partes más oscuras de nuestra historia. Comparte, comenta y mantén viva la memoria de Miroslava Stern. Porque mientras la recordemos, nunca estará realmente muerta.